Hola para todos los estudiantes de séptimo, espero se encuentren bien. Esta es una breve explicación de cómo hacer el taller de comprensión lectora. Ustedes en la primera parte del taller encuentran 3 preguntas, que esa es la parte de aplicación. Esas 3 preguntas nos dicen que de acuerdo a la biografía de José Mejía Lequerica, analizar y responder las 3 preguntas. Con respecto a quien la escribe, es una autoridad para tratar el tema y qué evidencias encuentro. La autora parece estar de acuerdo con la posición de Mejía Lequerica, qué evidencias encuentro. Y por último, la posición de la autora está fundamentada y cómo lo sé. Vamos entonces a hacer la lectura de la biografía de José Mejía Lequerica, 1775-1813, una vida breve. Todo lo que nace muere, todo se disipa y desaparece, solo subsiste la verdad que es eterna. Y de la verdad se derivan los derechos del hombre, las obligaciones de los monarcas y las responsabilidades de los jueces que se sientan a decidir el destino de estos y aquellos. Fragmento del discurso en las Cortes de Cádiz de José Mejía Lequerica. José Mejía Lequerica fue un hombre ilustre que nació en Quito en 1775, durante la colonia, y murió a la edad de 38 años, en España, luego de haber actuado como representante de Santa Fe de Bogotá en las Cortes de Cádiz. Mejía fue hijo del doctor José Mejía del Valle, español, y de Manuela Lequerica, quiteña. Sus padres nunca se casaron. Sus estudios los realizó en Quito en 1792. A los 17 años rindió el grado de maestro en artes y fue tan excepcional su examen que el jurado lo exoneró del pago correspondiente. 2 años más tarde, en la Universidad de Santo Tomás rindió también el examen de filosofía y se le confirieron los grados de bachiller y de maestro en filosofía. Su vida académica continuó con cursos de teología, medicina y jurisprudencia. Fue el primer botánico del Ecuador. Mejía fue amigo personal del doctor Eugenio Espejo, de quien recibió importantes enseñanzas. Así fue que conoció a su futura esposa, Manuela, hermana del doctor, de gran calidad intelectual. Trabajó como profesor universitario durante toda su vida. Era uno de los más brillantes intelectuales de su tiempo, crítico del sistema de gobierno, razón por lo que las autoridades buscaban aislarlo. Es así como, aprovechándose de su condición de hijo natural, fuera de matrimonio, le prohibieron continuar con la cátedra de filosofía, pero su prestigio pudo más y fue restituido en sus funciones. Mejía viajó a España invitado por su amigo Juan Mateu en Madrid. En Madrid, Mejía ingresó como médico en el Hospital General. El 2 de mayo de 1808 se produjo el levantamiento del pueblo madrileño contra las tropas francesas que invadieron España y contra el nuevo rey impuesto por Napoleón, su hermano José Bonaparte. José Mejía estuvo presente y fue uno de los protagonistas de este histórico episodio. En una carta escrita a su mujer le dice, entre otras cosas, que empuñó el fusil y fue a ocupar un puesto en el motín madrileño. Las armas francesas controlaban la parte norte de la península ibérica. Sin embargo, una parte de Andalucía se encontraba libre. Fue en Sevilla, el 25 de septiembre de 1808, donde se constituyó la Junta Central, con el objetivo de iniciar el levantamiento español para expulsar a las tropas francesas. Ese fue el origen de las Cortes Extraordinarias de Cádiz, donde José Mejía Lequerica se haría oír.
La forma en que se convocó a las Cortes fue inédita en la historia de América y España, porque por primera y única vez iban a reunirse diputados elegidos en América y en España, todos con igualdad de derechos. En América, las autoridades españolas convocaron elecciones de diputados por medio de los órganos respectivos. Muchos diputados americanos no lograron llegar a España debido a la distancia y otros obstáculos, de modo que se resolvió hacer la elección en España con los americanos que se encontraban allá, entre ellos José Mejía, quien salió electo. El 25 de septiembre de 1810, o sea, al día siguiente de inauguradas las Cortes en la isla de León, una comisión formada por diputados americanos y presidida por José Mejía Lequerica solicitaba que se sobresean en todas las provincias las causas, los juicios, que con este motivo las que se denominaron turbulencias en América se hayan expedido y formado, y que por consiguiente cesen en el momento de la publicación de este decreto todas las comisiones y órdenes relativas a la sujeción de aquellos pueblos, a las pesquisas y castigo de los implicados por dichas turbaciones. Por iniciativa de Mejía y otros diputados americanos, uno de los primeros actos de las Cortes fue la petición de que se suspendieran los juicios que se hubieran levantado en América por la Junta de Gobierno creada por americanos. Las intervenciones de José Mejía en las Cortes pronto revelaron el gran jurisconsulto, letrado, filósofo y sobre todo el gran orador. En los 2 primeros meses de sesiones de las Cortes, los diputados de América, con Mejía a la cabeza, presentaron propuestas favorables a territorios americanos, pero ninguna de ellas habló de la independencia, puesto que al participar en las Cortes estaban haciéndolo como integrantes de una misma nación. Mejía en Cádiz fundó la publicación de un pequeño periódico llamado La Oveja Española. El periódico era esencialmente político y sirvió para burlarse y ridiculizar a los diputados de las Cortes que pertenecían al sector conservador. En el campo legislativo, Mejía fue el propulsor de numerosas reformas liberales, como la abolición del Tribunal de la Inquisición que funcionaba en España y en América. También consiguió reformas en el campo penal que actualmente han sido adoptadas por la mayoría de países, como la prohibición de la tortura de los acusados de delitos. La fiebre amarilla en 1813 fue una peste que asoló a las poblaciones españolas. Mejía, como médico, estudió el proceso de expansión de este mal y creyó que había pasado el periodo más violento y peligroso, pero al poco tiempo se contagió y falleció en Cádiz. En esa ciudad se levantó una estatua conmemorativa y en Madrid una calle lleva su nombre. Tomado de María Laure Riemilán, los diputados americanos en las Cortes de Cádiz. Retomamos nuevamente entonces las preguntas. Dice: de la biografía de José Mejía Lequerica, analizo el punto de vista y las motivaciones que tuvo su autora para escribirla. Es una autoridad para tratar el tema. ¿Qué evidencias encuentro? Si nos fijamos en la forma tan detallada en la que escribe y relata la biografía la autora, podemos darnos cuenta que se basó en varios hechos históricos para poder escribir la biografía de José Lequerica. Siguiente pregunta, dice: la autora parece estar de acuerdo con la posición de Mejía Lequerica. ¿Qué evidencias encuentro? En realidad, la posición de un escritor es neutral, o sea, no es de un lado ni de otro.
es neutral, ella simplemente expone su tesis y lo argumenta, como ya lo hablamos en la pregunta anterior, con hechos históricos. La posición de la autora está fundamentada y cómo lo sé. Si nos vamos en sí a la estructura de una biografía, podemos darnos cuenta que sí está bien fundamentada. ¿Por qué? Porque digamos ella inicia con el título, inicia con un fragmento de una de sus relatos de José Mejía Lequerica. También inicia con los datos, digamos su fecha de nacimientos, lugar de nacimiento, sus padres, para ubicar al lector en el desarrollo de la historia de la vida de este personaje. Y a medida que transcurre la lectura, nos podemos dar cuenta que va relatando los estudios que hizo, la participación que tuvo en la política y finalmente cuál fue su deceso. Ya en la segunda parte de las preguntas, que son preguntas de reflexión, ya son preguntas pues muy personales, muy a la conciencia de cada uno. Hasta aquí entonces la explicación del taller de comprensión lectora. Feliz día.